Buenos días, doctor Jorge Sosa. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Estamos en vivo y en directo ya para Hablando Claro con Nelson Salazar acá en Internet, en YouTube. Agradeciendo siempre la voluntad que tiene para conversar de temas interesantes. Por ejemplo, el asunto de las reformas, que a veces no nos termina de quedar muy claro qué pasó, qué ocurrió y si terminaban siendo algo muy bueno o malo, como algún sector lo quiso pintar de esa manera. Bienvenido, doctor. Bueno, para mí, por ejemplo, yo siempre dije que en una etapa de transición, volver a gastar plata en una consulta, ¿sí? Eso era tener alma de ricachón, ¿no? Pero justo coincidió justamente con Novoa. Volver a gastar Con el en un presidente. estado de transición, imagínense, 60, 70 millones, ¿para qué? Para 6 consultas plebiscitarias que dicen sí o no, porque la pelota se la pasan a la Asamblea Nacional para que haga la configuración legislativa, que de paso ya la tiene hecha en estas reformas del Código Así Orgánico es. Integral. Ya, pero la carne, en donde sí está el peligro, tiene que ver en dos preguntas, en la que se refiere a la posibilidad de romper esa regla constitucional de que no se puede someter el país al arbitraje internacional, porque obviamente, pues, Ecuador ha perdido muchísimo dinero sometiéndose a estos arbitrajes debido a la manera como están constituidos. Y la segunda, que es el tema de la contratación laboral por horas, lo cual significaría precarizar prácticamente todo el sistema laboral en el país. Yo creo que de seguridad, esto de aquí no nos va a ayudar absolutamente en nada. Ujú. ¿Sí? Las preguntas que tienen que ver con seguridad tienen que ver con aumento de penas únicamente y configuración de dos delitos que ya las tiene hechas la Asamblea Nacional, pero estas dos sí son preocupantes porque forman parte indudablemente, ¿no? Él dice que es de izquierda Novoa, pero yo de izquierda yo no lo veo Claro. de dónde, Él porque dice el maneja discurso por la nada más. izquierda o patea por la izquierda, pero patea fútbol, ¿no? Estoy Ujú. diciendo, no estoy que pero yo creo que más bien forman parte de un plan de corporativización. Pero para mí Noboa es un presidente corporativo, es decir, para mí lo que se está instrumentando es el corporativismo, Ujú. porque usted ve las reformas o las leyes económicas urgentes que ha presentado tienen que ver con exoneraciones de impuestos a grandes empresas. Luego, sectores públicos que pueden ser privatizados como la energía, que Ujú. pasó, el sector también del turismo, que puede ser privatizado, que es la última norma, y este tipo de cosas como la contratación laboral por horas. Para mí, un plan que viene impuesto desde el exterior y que quieren ver al país como una corporación, Doctor, nada y esto más. tampoco, y esto no nace también desde el punto de vista, como usted decía al principio, de este ser del presidente, es decir, no se le puede pedir otra cosa porque nace del cooperativismo, nace de la empresa, es Así el es, hijo del hombre más rico de así América. es. Entonces, es como tampoco, no se le puede pedir otra cosa. Digo, Novoa funciona desde esa perspectiva. Ahora, eh, ¿por qué significa eso? ¿Por qué eso se traduce específicamente en algo malo? ¿Por qué el cuidar a la empresa, el exonerarles impuestos termina siendo algo malo? A propósito, doctor, de la ley de acoso laboral que ya brincó la Cámara de Comercio de Quito, ¿no? La señora Heller dijo, esto de acá es impresentable. O sea, darle herramientas al trabajador es inaudito. Sí, porque están acostumbradas las empresas a llamar al trabajador a las 6, 7 de la mañana y luego a las 11, 12 Uh o que trabaje horas extra como actos de confianza, ¿no? Entonces, -huh. claro, les viene una norma que dice, en un momentito, o sea, hay una jornada laboral, si usted lo llama fuera de la jornada laboral, puede ser considerado acoso, la intimidación, el imponerle ciertas actividades que no están dentro, obviamente, del contexto de lo que es el rol, obviamente, del trabajador. Indudablemente son prácticas usuales, ¿no? ¿Y por qué está mal? Porque realmente las corporaciones, la corrupción en el país, que tiene que ver con la obra pública, que tiene que ver con la contratación pública, viene, y eso también hay que hacer un mea culpa, viene también de la poca falta de eticidad de la empresa privada que muchas veces saca un rubro dentro de sus propias contabilidades para sobornar. Es Ok, decir, para sobornar jueces, contabilizan ¿sí? eso. Para poder dar la coima, para poder ser adjudicado. Entonces, aquí no es una cuestión de que solamente la obra pública o solamente el sector público es corrupto. Esto es un círculo. En ese círculo, la empresa privada también Uh participa -huh. y obviamente, pues, buscar que la empresa privada tenga algún tipo de halo
de santidad. Eso es falso aquí en este país. Este círculo del cual no salimos de corrupción es un círculo que viene alimentado del propio sector privado, ¿sí? Configurado por el sector público, pero si no paramos esto, ¿sí? Obviamente pues vamos a seguir en una especie de pescadilla que se come la cola, es decir, la misma pescadilla que da vuelta porque no paramos obviamente ese círculo de la corrupción. Doctor, hablando desde el punto de vista de los derechos humanos y siguiendo un poco el hilo de esta conversación que creo que es importante antes de ir a otros temas, ¿a la empresa general le fastidia los derechos humanos o es que solo son ciertas corporaciones? Y el comportamiento de la empresa privada en este país siempre ha dejado mucho que desear. No olvidemos por qué en la constituyente tuvo que realizarse un mandato especial para frenar la tercerización, ¿no? Yo sí me acuerdo, obviamente estaba joven, estaba en la universidad, cómo hubo un momento en el cual se instalaron las empresas tercerizadoras que le cobraban dos sueldos. Yo te cobro dos sueldos para meterte en una empresa, ¿no? Precarizando la labor del trabajador. Correa vino y tuvo que terminar, obviamente, el tema de la precarización, que en este país era brutal la manera como se explotaba, obviamente, el trabajador. Y nuevamente con el tema de la contratación laboral por horas, de que no quiero estar. Yo creo que todavía la empresa privada tiene mucho que aprender con respecto a reglamentos y a líneas éticas que tienen que ver con la garantía del derecho al trabajo. ¿Sí? Y que obviamente el trabajador tiene que, el empresario tiene que comprender que en la dignificación del trabajador, hay una utilidad tanto para la empresa como para el trabajador, porque todos van al mismo fin. Todavía yo creo que, lamentablemente, yo sí podría decir que he litigado muchísimos casos en el tema laboral. Hay muchísimos empresarios. Vea el tema de Cervecería Nacional, Sí, por ejemplo. no les pagan, ¿no? Ya hay una orden y no pagan. Ahí está. Tiene el tema de Cervecería Nacional, ex trabajadores de Porta. Tiene un pocotón de colectivos de trabajadores que se formó como una central de colectivos de trabajadores por estos despidos masivos de la Pepsi-Cola, bueno, en general. Yo puedo decir que hay un comportamiento antiético muy arraigado en el país y que obviamente frente a eso el Estado tiene que poner límites. Esos límites tienen que ver con que obviamente se prohíba precarizar y el contrato laboral. ¿Sabes lo que va a hacer el contrato laboral? Que las empresas van a despedir masivamente. Y van a contratar. Y los van a contratar por hora. Eso va a pasar. Y eso es, doctor, y eso es algo que, por ejemplo, el gobierno dice, no, es que no va a pasar, pero ya pasó con Moreno, ¿se acuerdan que pasó con la ley humanitaria? No va a pasar, no va a pasar. Pero cuando tienes un gobierno que no garantiza, que la verdad, sí, yo con mucho respeto, pero yo escucho al presidente Noboa y no es un presidente que yo digo, no, yo voy con este presidente porque me genera esa confianza. Yo a veces lo escucho y digo, Dios santo, no sabe dónde está parado y me asusta eso. Imagínese usted los trabajadores que están en ese momento con el miedo de que los saquen y los contraten, porque hay una relación no equitativa, doctor, y eso me gustaría que nos explique. Porque la relación es asimétrica, claro, entre el trabajador que necesita obviamente su sueldo básico, porque tiene que pagar una pensión, porque tiene que pagar abusan, ¿no? la cuota, y el empresario que tiene una solvencia económica y que dice, bueno, si quieres, te contrato, y si no, ándate, pues. Claro, la relación económica siempre va a ser asimétrica. El trabajador, sí, debido a que está siempre, porque siempre desde el punto de vista, podríamos decir, marxista, ¿no? El hecho de que se emplee la mano de obra por capital, es decir, que se considere al trabajador como una especie de objeto, siempre produce, obviamente, que el empresario no lo considere como ser humano, que no considere su dignificación, sino que lo vea únicamente como objeto. Entonces, bajo esa premisa, claro, si hago el cálculo de cuánto me cuesta despedir a una plantilla de 100 trabajadores y cuánto me ahorro en volverlos a contratar por horas, porque yo sé que como necesitan el trabajo, lo van a aceptar. ¿Sí? Lo van a hacer, lo van a aceptar. Lo van a aceptar y eso es un abuso, ese es un abuso que, bueno, el gobierno dice que no va a pasar, pero no quiero dejar de pasar este tema porque, doctor, hay una especie de conceptualización equivocada desde el empresario, no quiero generalizar, pero desde el hecho de agradece que te doy el trabajo.
y es como un sometimiento, ¿verdad? Es como agradece y empiezan este tipo de abusos que no deberían existir porque si usted aprende a sacarle el jugo, por decirlo así, o a tener una optimización laboral, usted funciona en las 8 horas. Entonces yo creo que si se extralimita, ya usted no está haciendo bien el organigrama laboral. ¿Por qué tiene que el trabajador llevar a la casa trabajo o tener que llamarlo a las 12 de la noche? Entonces ya son otros fines. ¿Esa mentalidad, doctor, se podrá cambiar algún día? Yo todavía veo que estamos, tal vez los millennials están más conscientes de temas como medio ambiente, temas de género, temas de igualdad, temas justamente de romper la brecha de igualdad. Pero yo creo que todavía tenemos mucho que avanzar sobre el tema de la dignificación del trabajador en este país, de no verlo como un objeto, de que las empresas se comporten éticamente, de dejar de sobornar para poder adquirir contratos, de dejar de pagar obviamente jueces o de poner en nómina. Sí, pues, las empresas a veces en contabilidad ponen en la misma contabilidad ponen un rubro que tiene que ver justamente con gastos judiciales, ¿no? No, obviamente cuando los abogados son corruptos también ofrecen soluciones rápidas de comprar a un juez por un tema laboral. Y ahí obviamente ya se pierde completamente el panorama de lo que debe ser un empresario, ¿sí? De la dignificación del trabajador y más bien nos encontramos frente a una selva, ¿sí? Una selva laboral en el cual el trabajador también busca por sobrevivir. Entonces, claro, frente a esa relación asimétrica, yo no le puedo decir al Estado, ponte del lado del león en contra del conejo, pues, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el rol del Estado? El rol del Estado es equiparar, buscar equilibrar la asimetría económica. Si yo tengo un Estado que está promoviendo, ¿verdad? Una mayor precarización, como lo está haciendo con el tema de la contratación laboral, va a haber un desbalance tan grande en este país que vamos a volver a una cosa muy parecida a lo que pasaba cuando había la tercerización laboral. Sí, porque al fin y al cabo, la contratación laboral por hora, si bien es cierto, ya no tengo la intermediaria, que es la que hacía la de tercerizadora, prácticamente, obviamente, anula las garantías de vacaciones, de estabilidad Seguro laboral, social. de despido intempestivo, anula toda porque simplemente hago un contrato por horas y te pago. En el momento en que ya no te quiero, simplemente te liquido la hora y te fuiste. No hay nada más que hacer. Eso no funciona acá, pero funciona en otros lados. ¿Por qué? Porque la carga por hora es mayor. Claro, ganan Es más. decir, estamos hablando de una carga en Estados Unidos que puede pasar los 18, $19 por hora, ¿no? No, De Dios un, santo, hasta yo trabajo ahí. claro, pues de un trabajador de obra. Pues yo digo, hasta yo mismo como abogado, no Claro, llegaba nomás siendo carpintero en Estados Unidos, claro, por por eso eso es se que van. migran tanto, porque la carga obviamente en Europa, ¿sí? Que paga con euro del trabajador de obra, ¿sí? Es 18, $19 la hora. Entonces, ahí la señora ministra ha dicho que se contenten con 6, $7 la hora. Pues. Vamos a ver, pues, si eso va a alcanzar incluso hasta el sueldo básico. Ni siquiera va a alcanzar el sueldo básico en las 40 horas, Y ¿no? eso que Entonces, yo primero se creo habló que de $1.93. ¿Se acuerda? Que fue lo primero y puchica, y pues, ya después le dijeron, no, que vamos a ver, pero esperemos a ver si eso se aprueba o no. Y nos lleva a lo otro, que es la consulta popular, y usted decía algo cierto, el despilfarro. Pero quiero ir más atrás con las reformas, y más un poquito atrás. Nos vendieron el tema de que Correa se beneficiaba, ¿no? Que, chica, que las reformas, que el Correa va a regresar, que por eso hay que tumbar y se armó todo este lío de hay que evitar porque el correísmo va a hacer que Correa vuelva. Doctor, ¿es real que Correa podía regresar con este recurso de revisión que podría aprobarse con un dictamen de la CIDH? no, esto no es nuevo, ¿no? Por ahí he visto algunos penalistas que son más académicos y son más ilustrados que Vargas Llosa, ¿no? Y que van ninguneando a todo el mundo porque dicen que el resto no sabe. En primer lugar, la Asamblea tiene libertad legislativa en materia de configuración penal, es decir, puede bajar, subir la pena, poner un tipo penal, eliminarlo, cambiar el proceso, ¿no? Sí, este país hemos cambiado de proceso, del proceso acusatorio al proceso inquisitivo, antes Código de Procedimiento Penal. El tema del proceso tiene que ver con justificar el fin. Ya. Si vamos a ver los antecedentes, efectivamente en otros países como España, ¿sí?
en países como Europa, en América Latina, en Chile, por el tema de la dictadura, en Argentina, en algún momento se discutió el tema. ¿Qué pasa con estos casos de dictaduras o de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en España, que obviamente establecen que hay violaciones de derechos humanos y que tienen que ver con la materia penal? Entonces, Ujú. por ejemplo, en España se armó todo un debate sobre si las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos podrían constituir una causal para revisar efectivamente una Ujú. sentencia ejecutoriada. Y aunque no había norma inicialmente, la Corte Constitucional dijo sí, puede ser considerado como hechos nuevos y puede dar lugar a la revisión justamente de una Ujú. sentencia penal. Ya en el 2015, el propio Poder Judicial presenta un proyecto de ley en España Ya. para incluir, ¿sí?, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como causal para revisar sentencias penales en Interesante. la ley de enjuiciamiento criminal y en la ley del Poder Judicial. Y hasta la fecha, desde el 2015, España es un país que acepta formalmente en su legislación, ¿sí?, esta causal de sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos como causal para revisión. Entonces yo Ok. no veo en dónde aquí esto es una figura hecha por Correa, que es para Correa. Ahora, si les preocupa, ¿sí?, que Correa obtenga una sentencia en un comité de derechos humanos, o les preocupa de que ganen en Corte Interamericana, están jodidos ellos, pues, Claro, porque porque hicieron algo pues, mal. significa que están admitiendo que hubieron violaciones, pues, de derechos humanos. Claro. Les preocupa nada más la repetición que pueda venir, pero eso ya, Oh, ese es otro concepto. Sí, esto es claro. una cosa que no solamente podría beneficiar, claro, si Correa llega a tener una sentencia, podría beneficiarlo, pero porque un organismo internacional que no son club de amigos, como lo quieren hacer ver, son órganos constituidos por expertos desde el siglo pasado que Ecuador ha ratificado. Si es que ellos encuentran que han habido violaciones, en este Ujú. caso sobornos, indudablemente, pues Ecuador tendrá que aceptar obviamente una sentencia y esta causal va a poder permitir que las personas afectadas puedan efectivamente recuperar dignidad, verdad y obviamente recuperar aquello que se ha hecho en este país Ujú. contra personas que han estado injustamente sentenciadas, ¿no?, que Ujú. es todo el poder mediático en contra de ellas, ¿no? Claro, totalmente. Y ahora, doctor, ¿se justifica eso por sobre la consulta popular? Es decir, porque hasta el presidente lo aceptó, es decir, dijo, sí, mis asambleístas se fueron porque tiraban abajo la consulta popular. Es decir, si se aprobaban las reformas, casi mitad de la consulta ya estaba definida y, y nos quedábamos con el tema del trabajo por horas y lo del Tribunal Internacional. Se me va el De nombre. arbitraje. La mediación. Entonces, ¿se justifica eso, doctor, bajo la política de déjenme tener mi propia consulta cuando nos hubiésemos podido ahorrar tiempo y dinero, 60 millones de dólares? Este era como cuando Kiko estaba en el vecindario, ¿no? Ujú. Era como el niño rico que si no le daban lo que él quería, decía, bueno, esta es mi pelota, Y se ¿no? llevaba la Y pelota. se acababa el juego, ¿no? Eso es un capricho de un niño rico, ¿sí? Total. El tener una consulta para mí, porque yo quiero realizar mi popularidad. No, esto no tiene ningún efecto práctico, excepto el negativo, ¿sí?, que he hablado del tema de la cotización laboral por hora. Pero en el tema de la consulta en sí, tal como estaba formada inicialmente, que era plebiscitaria, no tiene ningún efecto práctico para el país. Es una gastadera de dinero y obviamente interrumpe todo un proceso de transición que hubiese podido ser más ordenado, porque ahora, ¿qué va a pasar? Va a tener el que renunciar, ¿sí? Va a tener que entrar la vicepresidenta seguramente cambiará de gabinete, Dios volveremos a santo. un grado de inestabilidad porque tendremos otro presidente, que vamos a tener otro presidente, a la vuelta de la esquina ya hay otro presidente ya que es la vicepresidenta que tendrá que asumir y genera obviamente inestabilidad para todos, todos vamos a estar a la expectativa. Todo eso no le hace nada bien a la economía ecuatoriana, Ujú. sí. Total. Y una cosa, doctor, nos están vendiendo, porque esto es impresionante el cerco mediático que le hacen a Novoa, de verdad es increíble cómo tratan de crear una imagen, porque nos están vendiendo la idea de que viene un mes nomás la señora. Solamente viene un mes, pero no es así, porque si se hacen las campañas, que seguramente va a haber segunda vuelta, ahí nomás ya son 2 meses. No sé si estoy mal, pero aún así ganando tendrá que esperar para que lo posesione. Creo que lo posesionaría ella. Y ahí nomás Así ya es. son 3 meses. Entonces, Y yo por lo menos, yo no puedo dar fe de qué pueda pasar en esos 3 meses con un nuevo claro, presidente, ¿no? Yo no claro. puedo dar fe. O sea,
en un mes se pueden hacer maravillas, peor en 2, 3 meses, ¿no? No sé si el presidente realmente estará confiado en su vicepresidenta. No creo. Hasta para eso obviamente tendría que tener un poquito de temor de qué pasaría con la nueva vicepresidenta. Hay muchos factores en juego, ¿no? Y yo vuelvo a repetir, creo que lo que debió haber hecho Noboa es buscar la transición, quedarse en la transición, ¿sí? No correr este periodo, correr el siguiente periodo siendo un presidente de transición, a lo mejor obviamente podría haber tenido un mejor recuerdo del pueblo ecuatoriano, Claro. pero se quiere seguir un libreto, una guía de una derecha impuesta de Moreno, porque Moreno para mí fue derecha, de Ujú. corporativización del Ecuador, porque Lazo también hizo cosas parecidas, obviamente normas parecidas, pero que no tuvieron efecto por la falta de credibilidad. ¿Sí? Aquí Ecuador necesita una tendencia de izquierda fuerte, ¿sí? Un hombre de izquierda fuerte, pero ahí fraccionada a la izquierda, todos van por todos lados. También obviamente eso le conviene a Noboa, ¿sí? Porque para mí Noboa, él dice ser de izquierda, pero para mí no tiene nada de No, izquierda. no, Es es un hombre solamente, corporativo, es un solamente presidente corporativo. el discurso, porque realmente lo que está haciendo, incluso hasta creería yo que está logrando más cosas que el propio Lazo, porque Así nos es. ha clavado el impuesto, ya está hablando de las bandas para la gasolina, muy, muy suelto de huesos la consulta popular para un bañito de popularidad y muchas otras cosas tapiñadas que el presidente Noboa lo ha venido logrando. Doctor, la izquierda, usted dice fraccionada, ¿por qué? ¿Por qué fraccionado? Eso siempre me causa curiosidad porque he escuchado a Pedro, lo he escuchado a Carlos, a Rabascal, a Pedro Granja, hablan de una unidad, el correísmo con Rafael Correa al frente, pues no están muy convencidos de la unidad y Pedro decía hagamos una gran primaria, pero es muy complicado teniendo al grupo de la RC que te puede sacar números y victorias y te dice, no, pero si yo en las últimas elecciones no es que estoy tan mal. ¿Cómo crees que se pueda desarrollar ahí el tema o la primera vuelta termina siendo la primaria? Pero el hecho de que RC, por ejemplo, haya perdido algunas elecciones consecutivas, debería también hacer que replanteen también la estrategia electoral, Pero ¿no? Porque si presidenciales. no, sí, efectivamente, para presidenciales, ¿no? Porque han sido consecutivas, ¿no? Indudablemente que si hay varios candidatos, por ejemplo, Rabascal, si prestado tal vez fue prestado a RC en un momento y luego volvió izquierda, centro derecha. De alguna manera, estos temas de estar prestando o de estar de movimiento en movimiento de candidatos de la izquierda también generan algún tipo de succión, ¿no? O ¿Ya? sea, yo no creo que Abascal se vaya solo, por ejemplo, ni que, por ejemplo, Granja, que también fue reproducido mucho por RC5, se vaya solo, ¿sí? Entonces, si no hay una unidad, usted ve que hay nichos de escape, como fugas, ¿no? Entonces, este se va y se va llevando, digamos que se lleva 5 o se lleva 6, pero se lleva, este Claro. se lleva 5 o 6, porque la idea es buscar un consenso de un candidato que represente a toda la tendencia, incluyendo Pachacuti, incluyendo tal vez el Partido Socialista y el MPD, que también en mi criterio forman parte de la izquierda, Claro, yo de tal sí. manera de que es la única manera de derrotar el corporativismo en el país, porque si no se dan cuenta, desde Moreno, ¿sí? Toda la normativa que ha venido instrumentándose hasta la actualidad, ¿sí? Ha buscado de alguna manera, y obviamente es evidente, corporativizar, ¿sí? Que las garantías en materia laboral, en materia Ujú. económica, cedan, ¿sí? Frente al poder básicamente de recetas internacionales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, aliados con los Estados Unidos de Norteamérica, que ven al país únicamente como un negocio o como forma parte de una corporación. Ujú. Si no hay alguien de la izquierda, a un candidato de Izquierda Unida, lo veremos nuevamente al señor Noboa, ¿sí? Lo veremos O a nuevamente en el cualquiera, ¿no? partido. Sí. O a cualquiera, porque O a va a segunda cualquiera. vuelta y se juntan todos, ¿no? Yo recuerdo que tampoco le tenía mucha fe por el lado de la derecha a Novoa y cuando pasó a segunda vuelta eso es automático, o sea, no les importa. Y se juntan y hay un cerco mediático brutal, ¿no, doctor? Eso el tema de las denuncias también golpea mucho, ¿no? O sea, ese es otro tema que a veces se pierde un poco, pero ya en segunda vuelta te sacan algo para golpear a la izquierda y de verdad que les causan daño. El Que financiamiento del la ELN. derecha ha aprendido a golpear a través de estructura judicial. Ojo.
Y eso le ha dado resultado tanto en la supuesto. época de Moreno, en la época de Lazo, y le está dando resultados. No sé si Noboa buscará también golpear a la izquierda a través de algún tipo de estructura judicial, ¿no? Pero para mí es evidente que el tema de cómo se generó, cómo se manejó el tema de Villavicencio, Ah, eso es ¿sí? crucial. En el tema de la segunda vuelta influyó notablemente en el Totalmente. electorado. Y Totalmente. eso fue un golpe judicial. Ujú. Eso se armó, Pero eso lo mediático armó la también, doctor, derecha con ¿no? un golpe judicial. ¿Sí? Pero mediático, digo, usando ese... Mediático. Claro. Claro, mediático, pero sembrando la duda, ¿sí? Que RC estaba detrás del asesinato de Villavicencio, que aquí se generó, la época también de Andrés, cuando estuvo Andrés Arauz, no olvidemos la infame intervención de este fiscal Barbosa que vino de Barbosa. Colombia, Terrible, ¿eh? dizque a presentar la noticia criminis de que estaban Impresionante. financiados por grupos narcoterroristas, ¿no? Y luego ya, ¿qué Impresionante. pasó? Eso no pasó nada. No pasó nada. Y justo Barbosa vino en época de elecciones. La derecha ha aprendido a usar el sistema judicial para golpear, obviamente, en época de elección. Es impresionante y sí, al final la gente termina cayendo en ese juego y es bastante difícil. Yo una vez le pregunté a Correa precisamente eso, que qué pueden hacer ustedes, porque yo también tengo esa misma percepción, doctor, de que al final del camino tienen que ganar, ¿no? O sea, hay que ganar, o sea, lo que sea que tenga que pasar en elecciones tiene que tener un fin electoral que es ganar. Y Correa me supo decir que ya al final del camino, o sea, tampoco tienen mucho que de mencionar, ofrecer, porque ya es lo que es. Y incluso me dijo, la derecha es tan fuerte en ese sentido que posiblemente, si no es Noboa, puede ser Topic, se juntan y es el presidente de la República. Y como me dio a entender como que dijo, yo no puedo hacer más nada. O sea, ya aquí tengo yo, estoy yo. Eso de la unidad, no sé, doctor, a veces me suena muy utópico, suena bonito, pero es muy difícil, ¿no? A pesar de que parezca que se puede. ¿Usted cree que se pueda? Pero que en todo caso, la estructuración, el desmontaje de la estructura de la izquierda ecuatoriana, que es el desmontaje básicamente lo que siempre ha sido la izquierda aquí, porque la única izquierda que podíamos conocer con lineamientos ideológicos, canciones, etcétera, es la izquierda, ¿sí? Que representa a la época de Rafael Correa Delgado. Esa es la Claro. izquierda que han querido desmontar. La desmonta obviamente Moreno, ¿sí? Y obviamente principalmente bajo un plan que tiene que ver con la transición del Trujillato, lo que hicieron fue colocar alfiles en el sector judicial y obviamente volver a montar la estructura mediática que había sido golpeada con Correa, volverla a montar y generar discursos que tengan que ver justamente con la corrupción del gobierno de Correa. ¿No? Visto clarísimo Sí, sí, que sí, sí. Correa ha sido objeto, así como fue Lula, como ha sido Petro, ha sido objeto del más cruento lawfare en América Sí, Latina, sí, sí, sí. instrumentalizado no solamente con mentes domésticas, sino también internacionales, porque esto tiene que ver, viene con la venia de allá de los gringos que no quieren perder la región, obviamente, en manos de la izquierda latinoamericana, ¿no? En Brasil pudo recuperarse el poder, en Venezuela de alguna manera se ha mantenido y han habido otros países, Chile, por ejemplo, yo lo veo a Boric bastante flojo, ¿sí? Por tener o por haber coqueteado también con la derecha, entonces como que fue un progresista burgués, entonces desencantó realmente Topic, ¿no? Pero Ecuador, que está en un sitio estratégico, sí, para mí tiene una percepción prioritaria por parte de países hegemónicos como los Estados Unidos de Norteamérica, que no quieren perder un país tanto geográficamente de manera estratégica como por los recursos naturales, no lo quieren perder en manos de la izquierda. Pero eso hay que verlo, hay que visibilizar. Ojalá, y creo que todo está en manos de la gente. Jorge Sosa, gracias, mi querido amigo, por siempre estar Sí, con imagínate. nosotros y pues te vemos en una otra oportunidad. Gracias. Chao, chao.